Es cierto que en los últimos años hay una preocupación muy grande por la convivencia en los centros, tal vez porque cosas que antes no se veían ahora han empezado a verse, y han empezado a verse porque hemos comenzado a trabajar. Me gustaría hablar de esta convivencia y me gustaría mencionar sobre todo el intentar buscar mediante esta convivencia la solución pacífica de los conflictos, intentando separar siempre el conflicto de la violencia. Es decir, si hacemos un trabajo de detección e intentamos que no se llegue a la explosión brutal del conflicto, evitaremos o podremos evitar esa violencia. Cuando hablamos de convivencia, pues ha citado Laura también algo que es esencial, y es la cooperación. Es decir, vamos a cooperar vamos a ayudar. Obviamente los docentes podemos ayudar a los alumnos, pero siempre quizá va a ser más conveniente que los alumnos se ayuden entre ellos. Y verdaderamente en la comunidad educativa, todo ese proceso de ayuda y de cooperación debe partir, pues quizá de un triángulo. Lo hemos plasmado a manera de triángulo donde todos debemos participar. Un triángulo donde podríamos estar, pues, en primer lugar, todos los miembros de la comunidad educativa, docentes, por supuesto, y además todas las personas que participan de estos centros docentes, es decir, desde el conserje, pues hasta la última persona que pueda dedicarse a tareas de limpieza, administrativas, etcétera, porque todos estamos remando, o sea, estamos en el mismo barco. Si todos remamos a la vez, pues no va a entrar agua por ningún sitio. En el segundo lugar del triángulo podríamos poner a los alumnos y a las alumnas, pero como protagonistas. Y en un tercer lugar estarían las familias, o estaríamos las familias, padres, madres, tutores legales, etc. Hay una casuística familiar muy grande, gracias a Dios hay una gran diversidad de familias en la actualidad y hemos de atenderlas a todas. Por lo tanto, hablar de una ayuda, que es de lo que vamos a hablar ahora en este proyecto, de una cooperación y de una mejora de la convivencia partiendo de la participación de los propios alumnos. Decía, bueno, en esta idea, antes de pasar a lo siguiente, en esta idea de ayuda entre iguales, sí que me gustaría resaltar que cuando hablamos de ayudarnos entre nosotros, de convivir, de cooperar, de tratar los conflictos, el trabajar con los conflictos no quiere decir evitar el conflicto. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el conflicto es necesario y además resulta positivo porque a veces hay determinadas situaciones que han de estallar para poderse solucionar, sin que lleguen, pues, lógicamente, ni a una violencia verbal ni a una violencia física, pero sí a veces hay que destapar algunas cajas, hay que destapar algunas situaciones para poder llegar a una solución. Nos decía Laura, en esos elementos de prevención, es decir, proveer a todos los docentes, alumnos, familias, de una serie de herramientas para poder trabajar con estos conflictos. En el tercer lugar, en el tercer estadio, estaba la ayuda entre iguales. ¿Y qué es la ayuda entre iguales? Pues a lo mejor muchos de nosotros ya sabemos lo que es, y otros quizá estamos aterrizando en este momento y no conocemos muy bien de qué se trabaja en este proyecto. La ayuda entre iguales, pues cuando yo la conozco y cuando la empezamos a trabajar, es un proyecto en el cual existe una vinculación entre un grupo de alumnos, que ahora después explicaré pues cómo se seleccionan en los centros, y un grupo de profesores que suelen estar o bien formados en este tipo de proyectos o interesados, ilusionados por estos proyectos, y además conocedores y vinculados con la convivencia de los centros. Esta ayuda entre iguales, he encontrado una definición, o bueno, un apartado de una definición en un trabajo que me ha gustado mucho, unas palabras de Rosario Ortega, que ha dicho que la ayuda entre iguales, o el porqué de la ayuda entre iguales, estaría basado en la manera en que mediante la ayuda entre iguales, alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ponían su trabajo, y hemos añadido o de cualquier tipo, encuentran apoyo en un compañero o compañera y en un ámbito de reflexión para afrontar directamente sus problemas. ¿Por qué es tan importante la ayuda entre iguales? ¿Por qué es tan necesario que ellos trabajen, cooperen y convivan entre ellos? Pues porque ellos se conocen, porque ellos pertenecen al mismo estadio, están compartiendo la misma edad, están en los mismos espacios, tienen, ojo, decía Laura, que muchas veces llegan a donde nosotros no podemos llegar. Los alumnos tienen la mirada, o pueden llevar la mirada a un punto más allá, o a donde somos capaces de llevarla los docentes, familias, etcétera, porque ellos forman parte de esos espacios, están en todas sus clases. Nosotros muchas veces entramos y salimos, están en lugares comunes, servicios de los centros educativos, pueden estar en los pasillos, se ven en los recreos, y en un lugar, voy a decir lugar entre comillas, pues muy de moda en la actualidad y muy peligroso, que son las redes sociales. Estamos teniendo auténticos problemas
de convivencia y de, o sea, acoso, la palabra acoso es que para mí es muy grande, pero bueno, sí que ciertos problemas y algunos asuntos de convivencia que se están trasladando a estas redes, que corren de manera rapidísima y que ellos sí conocen y reconocen porque están en sus redes, se conocen, hablan entre ellos, se observan, les llegan sus vídeos, entonces son uno de los tentáculos a veces, o uno de los tentáculos a manera de ver la ayuda entre iguales o la comisión de convivencia, pues como un gran bicho que tiene muchos brazos y esos brazos llegan o llevan la información. Ellos son verdaderamente nuestros ojos y nuestros oídos muchas veces en los centros educativos. Fundamental para la ayuda entre iguales, que ahora después lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desglosando en las imágenes, ¿vale? 3 líneas principales de trabajo o 3 ideas principales que subyacen bajo la ayuda entre iguales, tanto para profesorado como para el alumnado, y es la observación, la escucha activa y la comunicación asertiva. Y bajo las 3 subyace pues una palabra que observamos en la actualidad, que son muchos los alumnos que la conocen, alumnos y alumnas, y es la empatía. Es decir, vamos a ser capaces de colocarnos en el lugar del otro, de observar lo que le pasa, de saber escuchar, no oír, sino escuchar, y de saber llevar o desarrollar una comunicación, pero una comunicación plena, adecuada, para trasladar el conflicto, para trasladar las necesidades a donde sea posible encontrar una solución. Y antes de pasar a explicaros el proyecto y a desglosarlo, hablando de objetivos, etcétera, sí que me gustaría intentar por lo menos romper o desmontar 2 ideas fundamentales que surgen muchas veces alrededor del proyecto o del programa Ayuda entre Iguales. Por un lado, la idea de que los alumnos que van a trabajar en el proyecto de Ayuda entre Iguales son alumnos que han de estar o que están en una élite de la jerarquía académica, es decir, alumnos con resultados académicos brillantes. No es cierto, es decir, no se busca ese tipo de alumno. Es cierto que en la selección que se hace, a veces entran alumnos de resultados académicos muy buenos y a veces otros que tienen unos resultados académicos regulares o menos buenos, pero que son muy aptos para trabajar la convivencia. Y por otro lado, la idea que muchas veces gira alrededor de este proyecto, a veces pensado, o sea, muchas veces cuando hacemos el trabajo de tutores, otras veces por parte de las familias, cuando acuden a las reuniones, y es el entender o el conocer a estos chicos como los chivatos del instituto. No son los chivatos del instituto, no lo son, es decir, ellos son observadores de la convivencia, vamos a ver cómo trabajan con nosotros y cómo se reúnen, pero ni mucho menos vienen a ser chivatos o cotillas, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos tenido una reunión con los ayudantes de mi centro y al analizar el curso entero, hemos estado hablando pues, de las expectativas que ellos tenían y de lo que ha resultado al final, ¿no? Y ellos nos decían, pues, de manera bastante graciosa, porque además maduran y crecen de una forma extraordinaria, que pensaban que iban a ser cotillas. Decían, no, que nosotros pensábamos que este trabajo iba a ser como una cosa de cotillas, que íbamos a ir, pero no ha sido eso, ¿no? O sea, ellos han encontrado un proyecto totalmente distinto en el que nos ayudan y no sabéis de qué manera ayudan, todo lo que traen, etcétera, que lo vamos a ir viendo ahora, conforme os vaya explicando un poco en qué consiste el proyecto y cómo podéis ponerlo en marcha en todos los centros. Bueno, el alumnado ayudante, o el alumno ayudante, normalmente, pues siempre que hemos estado trabajando, hemos estado formando alumnos de primero de la ESO, porque acaban de llegar al centro. De hecho, si se empieza a trabajar con alumnos de primero de la ESO, pues luego podemos tener ayudantes en segundo, ayudantes en tercero, posibles mediadores, etc. ¿Qué objetivos tiene este alumnado ayudante? Pues bueno, fomentar la colaboración, conocimiento y búsqueda de soluciones interpersonales siempre, es decir, establecen esa comunicación de la que he hablado antes y de la que ahora después hablaremos y trabajaremos, este tipo de comunicación, ¿vale? Siempre en el ámbito escolar. Fomentar la colaboración, hemos dicho, búsqueda de soluciones. ¿Esto quiere decir que los alumnos ayudantes han de buscar la solución a los conflictos que pueden llegarles? No. Ellos no tienen por qué solucionar nada. A veces vienen con el problema y la solución, porque van madurando y lo van aceptando, van asumiendo ciertas responsabilidades y además lo hacen de manera totalmente natural y te traen la solución. Otras veces no, simplemente plantean el problema a un grupo de profesores que se reúnen con ellos periódicamente y se van buscando posibles soluciones o se busca una intervención para evitar un conflicto mucho mayor. Mejorar la convivencia en los centros educativos. Pues este quizá podría ser el objetivo fundamental del proyecto, mejorar la convivencia. Cuanto más participe el alumnado de la convivencia, más positiva va a ser. Cuanto más nos ayudemos entre todos, mejor van a caminar los centros.
Crear canales de comunicación, conocimiento mutuo entre profesorado y alumno. Esto es lo que hemos dicho antes, que ellos llegan a donde nosotros muchas veces no podemos llegar, pero como sí saben que hay un canal directo, conocen a los profesores que están vinculados con el proyecto y saben que inmediatamente pueden acudir y decir esto está pasando en este momento y se puede actuar de manera rápida, fluye mucho la convivencia, es decir, se evita que estallen muchos conflictos. No es que se evite el conflicto, porque el conflicto existe y por eso lo traen, pero sí se llega a, se intenta detectar a tiempo, trabajar a tiempo para que no llegue a convertirse la bola en algo muchísimo más grande. Y potenciar la responsabilidad compartida. Es lo que os decía hace un momento. Empiezan a pensar que, bueno, llegan a primero de la ESO, son niños, algunos de ellos muy pequeños, pero comienzan a trabajar y son unas personitas que se van haciendo mayores, responsables, autónomas, etcétera, en muy poquito tiempo. Y es verdad que ellos se implican mucho en el trabajo, potencian mucho su responsabilidad, son muy puntuales y de verdad merece la pena mucho trabajar con este tipo de alumno. ¿Quién es el alumnado ayudante? Bueno, ya he dicho antes, o al menos he intentado transmitir que se desmonte un poco que tengan que ser alumnos brillantes académicamente. Y lo que se hace con el alumnado ayudante normalmente suele estar formado por unos 2 o 3 alumnos de cada clase, de cada aula. También depende de lo grande o más pequeño que pueda ser un centro. Pues mi centro, por ejemplo, tiene 7 primeros de la ESO, tenemos 2 alumnos por cada centro. He estado 4 años en otro centro, teníamos 3, 4 porque era un número menor, si es un número más pequeño se pueden tener más ayudantes, etcétera. Pero de lo que se trata es de que en cada aula tengamos 2, 3, 4 personas que nos ayuden a observar esa convivencia. Es decir, ellos están en su aula, están todo el tiempo y van a echar una mano, tutor, profesores, etcétera. Normalmente estos ayudantes sí van a observar la convivencia, pero también quiero resaltar, y lo pone aquí, es bastante importante, que están muy pendientes de apoyar a muchos de sus compañeros, es decir, sí van a detectar conflictos, pero también apoyan y ayudan en otra serie de circunstancias, alumnos que pueden estar muchas veces, pues, alumnos se encuentran solitos en el patio o pues no han llegado a lo mejor a esa cohesión de grupo de la que hablaba Laura, no están bien integrados, etcétera, y se les puede echar una mano desde este equipo de alumnado ayudante. ¿Qué perfil ha de tener me he saltado una, ¿no? ¿Qué perfil ha de tener el alumnado ayudante? ¿Qué se busca en un alumno ayudante? Pues que tenga capacidad de escucha, que sea capaz de escuchar de manera activa y atender a lo que se le está diciendo, que tenga esa capacidad de ayuda, aunque él al principio o ella no lo sepa, ¿vale? Que genere confianza entre sus compañeros, porque va a ser uno de los principios en su proceso de selección, que sea capaz de acompañar, que se ponga en el lugar del otro, esta empatía de la que hablábamos al principio, y que conozca los recursos del centro. Los alumnos cuando llegan a primero de la ESO, los primeros meses obviamente no conocen los recursos del centro, pero en el momento que empiezan a trabajar y empiezan a conocerlo, todo lo demás va saliendo. Los alumnos ayudantes fluyen solos, ellos salen solos después de recibir la formación. ¿Qué deben tener además? Pues bueno, tienen unas funciones y unos valores para poder trabajar la ayuda entre iguales. Estas funciones y estos valores, los alumnos ayudantes no las han trabajado, ni las conocen, ni siquiera en ellos mismos, antes de recibir la formación. Bueno, lo digo ahora cuando hablemos del proceso de selección. Los alumnos, una vez son seleccionados, reciben un proceso de formación, y ahora después hablaré de ella, pero es en esta formación, precisamente, cuando ellos llegan a descubrir cuáles son sus funciones y cuáles son sus valores. Es decir, ellos no vienen a la formación o no son seleccionados porque les etiquetemos con una serie de funciones y con una serie de valores. No es así, ¿vale? Las tienen, muchos de ellos se las pueden reconocer o podemos reconocérselas desde fuera, y otros las tienen y ni siquiera son conscientes de que las tienen. Lo van descubriendo en la formación que se hace después. Funciones, bueno, pues funciones de informar, función de difundir. Difundir no quiere decir difundir lo que ellos conozcan o lo que ellos observen en el centro, para nada, porque una de las palabras más importantes que gira alrededor de la ayuda entre iguales es la confidencialidad, y la vamos a ver ahora después. Es difundir lo que es su proyecto, es decir, su trabajo, que se conozca lo que hacen, que informen, que acojan a esos alumnos, que sepan estar con ellos en el caso de que sea necesario una solución, buscar una ayuda, etcétera. Que escuchen, que detecten, muy importante. Ellos observan y detectan, desde lo más mínimo que vienen a contarte hasta cosas que pueden ser pues un poquito más
más grandes, porque claro, la perspectiva no es la misma. A lo mejor lo que para nosotros no es un problema grave, para ellos es una cosa grandísima que hay que solucionar de manera inmediata. Y derivan. Ya he dicho antes que ellos no tienen, los alumnos ayudantes no tienen por qué solucionar los conflictos. Derivan en profesores que se dedican al trabajo de ayuda entre iguales, los profesores que están con ellos, que se reúnen con ellos, pueden derivar a comisión de convivencia. Si en un momento determinado pues, no hay nadie en el centro o los profesores implicados estamos en clase, cualquier cosa pueden derivar en un equipo directivo, dependiendo también de lo importante o de lo grave que sea el conflicto que se ha podido producir. Saben derivar y saber a dónde tienen que acudir para plasmar, para decir esto está pasando, vamos a ver qué podemos hacer, de qué manera podemos ayudar, etc. Estas funciones vienen acompañadas de unos valores. Tenemos 5 valores y la confidencialidad está situada en el primer lugar. Yo lo voy a dejar para el final porque creo que es muy importante. La confidencialidad es fundamental, ¿vale? El tener disponibilidad pues es muy significativo para ellos también. En un principio, cuando se les dice cuándo son las reuniones, etcétera, ellos ponen un poquillo de cara, pero enseguida empiezan a venir, empiezan a trabajar, vienen con alegría, les encanta estar en ese sitio, etcétera. Que sean solidarios. Prácticamente todos los alumnos que tenemos trabajando en este tipo de proyectos tienen ese valor de la solidaridad. Ellos saben que deben ayudar, quieren ayudar, porque ya no es un deber, sino que están ahí porque quieren, porque además la ayuda entre iguales tampoco es obligatoria, ahora después lo comentaré. El respeto es tan importante, no en la ayuda entre iguales, sino, vamos, sin respeto pues no estaríamos hablando de una convivencia. Es decir, si no tenemos una base de respeto entre todos, profesor, alumno, familia, etcétera, todo el mundo debería respetarse. Debería, y digo debería porque a veces perdemos un poco este sentido. Compromiso, son alumnos que en el momento que forman parte del proyecto adquieren ese compromiso y están ahí hasta que quieren. Y por supuesto la confidencialidad. Todo lo que se habla en las reuniones de los ayudantes no sale de las reuniones de los ayudantes, ni por parte del profesorado ni por parte del alumno. Ellos tienen muy claro que pueden comunicar muchísimas cosas, que se va a ofrecer la ayuda, que se va a buscar todas las estrategias posibles para intentar solucionar todo lo que esté sucediendo, pero que no se puede airear todo ni por el centro, ni se puede airear en casa, ni podemos contar determinadas cosas, etcétera, porque los conflictos que se trabajan en ese momento, en ese aula específica que tenemos para trabajar con los ayudantes, son absolutamente confidenciales. Y las soluciones que se dan también son confidenciales, se guardan, se archivan, pero no se habla de ellas en el centro ni en clase. De hecho, hay muchos alumnos ayudantes que están dispuestos a que en el centro se sepa que son alumnos ayudantes, y hay otros a los que no les parece tan bien y prefieren trabajar de una manera pues, como un poquito más anónima. Bueno, proceso de selección del alumnado ayudante. ¿Cómo se elige al alumnado ayudante? Es decir, nosotros podemos tener claro, o espero haber intentado transmitir por lo menos de manera clara, que se va a formar un grupo de ayudantes, que vamos a tener 2 o 3 alumnos seleccionados por grupo y que van a trabajar con nosotros. Pero ¿cómo se elige a estos ayudantes? ¿Los elegimos nosotros como docentes? ¿Los elegimos al azar? ¿Cómo se elige a este alumnado? Bueno, el proceso de selección del alumnado ayudante lo hacen los propios compañeros de clase. Y normalmente lo solemos hacer en las tutorías. Cuando los tutores conocen el proyecto no hay ningún problema, porque en una sesión de tutoría se plantea la actividad y se elige. A veces el tutor pues, recibe la colaboración del departamento de orientación, entra, se hace la presentación del proyecto y se elige a los ayudantes, y además pues, se hace de la siguiente manera. Se puede proyectar un vídeo, podemos hacerlo mediante la proyección de un vídeo en el cual se ve una situación de un conflicto, y se centra la atención en la persona que se acerca a ayudar en el conflicto, no en aquellos que están teniendo el conflicto, sea cual sea el mismo acoso o el que hayamos elegido. Después de ese momento se termina esta proyección y lo que se hace es una lluvia de ideas en la pizarra, es decir, ellos van señalando pues, palabras que tienen que ver con cualidades, por ejemplo, que tiene esa persona que se ha acercado a ayudar, esa persona que ellos han visto. Se señalan esas cualidades, se copian en la pizarra y cuando está terminando la tutoría, quedan 10-15 minutos, se reparte al alumnado un papel totalmente anónimo donde se pone que señale 2, 3, 4 nombres de compañeros que haya en su clase y que puedan tener estas cualidades. Personas en las que ellos confiarían, a las que ellos le pedirían ayuda, le contarían alguna cosa, etc. Se hace esta primera selección. Es evidente que en estas edades pues muchas veces ellos pues ponen quizá a veces a mi amigo, a cualquier cosa, ¿vale?
Entonces, dentro de ese proceso de selección, después vuelve a pasar por tutores, llega a comisión de convivencia y se elabora una lista de alumnado ayudante. Si, por ejemplo, vamos a seleccionar 2 alumnos por grupo y tenemos 5 grupos, pues se hace una selección de 10 alumnos. Normalmente suele quedar una lista de reserva de alumnado ayudante y estos alumnos son los que vienen a recibir la formación. Nos vamos entre 2 o 3 días, dependiendo de la disponibilidad del tiempo que tengamos, a un albergue o a una zona en la que podamos convivir todos y vamos a recibir esa formación. El último año, este pasado 2016, hemos ido en diciembre a Ferrusa, porque el proceso de selección, se me ha olvidado decirlo, se hace normalmente en noviembre, cuando los alumnos ya han trabajado en ese primero de la ESO, han trabajado con su tutor y se van conociendo un poquito más. Algunos ya vienen que se conocen del cole y no les cuesta mucho, pero hay otros que necesitan un poquito más de tiempo y más o menos ya se están conociendo. En diciembre se suele hacer la formación. Este año hemos ido al albergue de Ferrusa y hemos ido 4 centros. El IES La Melva, el IES La Canal, el IES La Torreta y el IES Azorín de Petrer. Nos hemos formado los cuatro centros juntos y, pues además de formarse, estos alumnos que han sido elegidos por sus compañeros han convivido, han conocido a otros centros, a otros ayudantes. Ellos establecen y además crean unos lazos muy importantes para ellos, tienen sus grupos, hablan de lo que sucede en un centro, de lo que sucede en otro, etc. Es una vía de comunicación muy grande y muy importante y es una ayuda fundamental para el profesorado, para las comisiones de convivencia. Los ayudantes son muy importantes. Una vez han recibido esta formación, pues llega el periodo, casi siempre coincide con el periodo de descanso de Navidad, es decir, ellos se han formado, volvemos al centro, pasa el periodo de Navidad y nos reunimos con ellos. Hacemos esa reunión con ellos y entonces lo primero que se hace es decir que quién quiere continuar. Hay veces hay alumnos que reciben la formación y te dicen que ya no quieren seguir, pues por determinados motivos o porque lo han hablado en casa o por cualquier tipo de circunstancia. Dicen que prefieren no seguir en el proyecto. Como siempre hay una lista de reserva, normalmente hay gente que quiere entrar a formar parte de este proyecto. Entonces se habla con ellos y se establece ya la periodicidad de reuniones. Normalmente nos reunimos con ellos una vez a la semana en un patio y revisamos la convivencia. Se va revisando grupo por grupo entre ellos, se hacen preguntas generales, cosas que ellos están observando, situaciones que están viendo y entonces va llegando el bombardeo de información a los profesores, que lo que hacemos es ir filtrando, ¿vale? Y además establecer una prioridad en lo que es una intervención, es decir, pues si esta situación es más grave, vamos ya, si esta situación la puedo dejar para un poquito más tarde, pues la atiendo después. Se hace como una gradación, es decir, esto es más grave, necesito solucionarlo ya, esto no. No sé si me estoy explicando con claridad cómo se trabaja en el proyecto, ¿no? Se va trabajando siempre semanalmente hasta final de curso y además, pues si podemos, hacemos convivencias entre el resto de centros, etcétera, para que ellos sigan trabajando, sigamos compartiendo experiencias, etcétera, y después pues se van haciendo también comidas con ellos, etcétera, para estar, arroparles, cuidarles, porque son unos alumnos muy, muy, muy importantes en los centros. Es una formación muy intensa, eso también lo digo. Los niños muchas veces te dicen, pienso que voy a un campamento, pero normalmente cuando vuelven a su casa necesitan el día siguiente entero para descansar porque es muy, muy, muy intenso. Y como hemos estado trabajando, hemos estado hablando de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, pues vamos a ponernos en el lugar del otro, ¿vale? Necesito 6 voluntarios para ser alumnos de Ferrusa. Una de las habilidades que trabajamos con ellos es el tema de la comunicación, ¿vale? Entonces todos sabemos que hay estilos de comunicación de una manera y de otra, ¿vale? Tenemos el agresivo, el asertivo y el pasivo, ¿vale? Entonces ellos lo que van a dramatizar es como una situación la podemos abordar con un estilo u otro. Y para que se les quede claro que a la hora de observar, ellos también es importante que vayan a observar en los patios, en las clases o en los pasillos, por la manera de relacionarse sus compañeros y sus compañeras, desde el lenguaje gestual hasta el lenguaje verbal, hasta las maneras, ¿vale? Entonces simplemente va a ser una dramatización muy cortita de una de las cosas que trabajamos con ellos y ellas, ¿vale? Estoy aquí de cajera y ellos van a llegar. Ella va a pagar y ella llega, ¿vale? Y ya. ¿Pero de qué vas tú? ¿No ves que estoy yo primero?
¿Quieres hacer el favor de guardar la fila como todo el mundo? Yo he venido aquí ahora y... No, tú te pones detrás mío, como yo espero a mi turno, usted tiene que esperar al suyo, y ya está, se acabó. ¿O quiere usted que llame a la policía? Aquí está. Viene a pagar, tiene otra chica. Esta es una de las actividades que hacemos en Ferrusa con los niños. Lo que pasa es que allí pues hacemos dramatizaciones, tenemos un poquito más de tiempo y entonces las hacemos más largas, participan más niños, se ponen en escena una serie de cosas y lo que hacemos es trabajar los 3 estilos de comunicación habituales que solemos tener los seres humanos. El primero de todos era ¿cuál? Pues era agresivo, ¿vale? Ambos entran en una discusión, etcétera, etcétera, uno le dice vete de aquí, yo estaba antes. El segundo, pasivo totalmente. En ambos, uno ha ganado y otro ha perdido, porque uno se ha salido con la suya, se ha marchado, en el segundo caso, pues se ha quedado ahí triste y llorosa la pobre, y el otro se ha ido feliz, ¿vale? Y el tercero ha sido el asertivo, que verdaderamente es el estilo de comunicación que deberíamos trabajar todos, ¿vale? A los niños se les presenta de esta manera y se intenta que trabajen este lenguaje asertivo, es decir, tú has hecho esto, a mí me ha molestado, me he sentido de esta determinada manera y necesito que las cosas sean de otra forma, ¿vale? En ese momento todos ganan, porque yo he expresado lo que siento. Quiere decir que no se me siga colando, o a lo mejor se me sigue colando, pero yo he expresado lo que siento, he dicho lo que me pasa y la otra persona lo ha escuchado, ¿vale? Además lo han hecho muy bien los 6, porque se han metido mucho en su papel y bueno, darles otro aplauso.